Salem, ahora conocida como Danvers, se sitúa en la bahía de Massachusetts, Estados Unidos, conocida en aquel tiempo como la Nueva Inglaterra. Este pueblo fue tristemente célebre por su proceso contra unas supuestas brujas, inaugurando así en América una era de intolerancia. En 1692, año en que se registraron estos hechos incalificables, la población de Salem se caracterizaba por su puritanismo y también por la estrechez de criterio. Era gente sencilla que trabajaba duro y profundamente imbuida del cristianismo. Cualquiera que se saliese de las rígidas costumbres y de las severas reglas de comportamiento era mal visto por la gente. En un pueblo como aquel, esto podía resultar terriblemente peligroso. Dentro de esa pequeña comunidad existía, pues, una estricta conducta religiosa, en la cual cada persona vigilaba a sus vecinos y a su vez era vigilada por esto en sus palabras y acciones, generando dudas y sospechas en caso de una conducta que no se ajustase a los parámetros religiosos puritanos. Las mujeres eran consideradas como individuos destinados a servir a sus esposos y a carecer de mayores derechos, mientras los niños eran destinados a educarse severamente desde temprana edad en las labores de los adultos en vez de simplemente jugar. Otra preocupación fundamental de esta comunidad era evitar la ira de Dios y, por tanto, sujetarse estrictamente a los dictados religiosos del puritanismo para así evitar el castigo divino que se traducía en pérdida de cosechas, mal clima y muerte de ganado. Este cerrado y sofocante ambiente social era pasto fértil para las supersticiones. No pasó mucho tiempo antes de que surgieran denuncias de alucinaciones y contactos demoníacos entre grupos de mujeres de la comunidad de Salem, pero nunca se realizaron procedimientos serios para obtener pruebas de tales prácticas, sino que casi todas las acusaciones se basaban en rumores y chismes. Y no pocas fueron causadas por envidia o por rencillas personales, que nada tenían que ver con brujería. Los propios jueces se dejaron llevar por la histeria religiosa de la comunidad de Salem, formada mayormente por puritanos, que exigían frenéticamente condenas a las presuntas brujas. Como resultado, se dieron los célebres y nefastos juicios por brujería de Salem, una serie de audiencias locales y posteriormente seguidas por procesos judiciales formales llevados a cabo por las autoridades con el objetivo de procesar y después, en caso de culpabilidad, castigar los delitos de brujería en los condados de Essex, Suffolk y Middlesex, en Massachusetts, y ocurrieron entre febrero de 1692 y mayo de 1693. A pesar de ser generalmente conocidas como los juicios de Salem, las audiencias preliminares en 1692 se llevaron a cabo en diversas ciudades de toda la provincia, como la propia Salem, Ipswich y Andover. Los juicios eran realizados por un tribunal de escuchar y determinar, es decir, un tribunal inglés que se reunía 2 veces al año en cada condado. Más de 150 personas fueron detenidas y encarceladas, solo con acusaciones. Sin embargo, no llegaron a ser formalmente procesadas por el tribunal del condado. Al menos 5 de los condenados fallecieron en prisión y las 26 personas que fueron a juicio fueron condenadas ante este tribunal. A continuación, te contaré la historia de las niñas Parris. En 1688, John Putnam, uno de los ancianos más influyentes de la aldea de Salem, invitó a Samuel Parris, un antiguo plantador y comerciante de Barbados, a fungir como predicador en la iglesia del pueblo. Parris aceptó el empleo después de un año de negociaciones y se mudó a Salem con su esposa Elizabeth, su hija de 6 años Betty, su sobrina Abigail Williams y una esclava india llamada Tituba, que había comprado en Barbados. Tituba sabía leer la fortuna y la clara del huevo, cosa que impresionaba a muchos.
Esto último consistía en echar agua y la clara de un huevo en un vaso de cristal que contuviera una vela encendida dentro, para poder ver la silueta del futuro esposo en el humo de la vela cuando ésta se apagara. Según otras fuentes, solamente Tituba y la anciana Martha Corey eran las únicas capaces de realizar con exactitud este acto. Tituba y las niñas eran muy cercanas, y esto era muy mal visto en la comunidad. Las cosas se empeoraron cuando poco a poco la actitud de las niñas Parris fue cambiando. Según algunas crónicas, Betty comenzaba a llorar sin motivo, mientras Abigail corría en 4 patas y ladraba como perro. Otras chicas también se comportaban de forma extraña, como por ejemplo Ann Putman, de 12 años, quien declaró ante la corte que había peleado con una bruja que había intentado decapitarla. Un tiempo después, Tituba declaró que era una bruja, y uno de sus espíritus había atacado con un cuchillo a Ann Putman, intentando decapitarla. También dijo que ella no era la única bruja en Salem y acusó a las niñas Parris de ejercer esta actividad. Por otro lado, las niñas Parris declararon que obraban obligadas por Satanás y que ellas podían reconocer a los que practicaban la brujería y de esta manera ayudar a los ministros a capturar a los enemigos. Así que las chicas Parris se dedicaron a denunciar a todos a quienes ellas querían, incluyendo al esposo de Tituba, al cual acusaron de elaborar un pastel con harina de centeno y orina de niño. En una audiencia celebrada en marzo de 1693, muchas cosas alarmantes salieron a la luz. Por ejemplo, Tituba declaró sobre la existencia de un hombre alto de Boston, el cual fue identificado como John Proctor, el cual poseía el libro sagrado. Un libro que contenía los nombres de todos los brujos y brujas que habitaban en Salem. También se descubrió que Proctor tuvo un romance con Abigail Williams, cometiendo así adulterio contra su esposa, Elizabeth Proctor, quien fue acusada de brujería por Abigail antes del arresto de Proctor, aparentemente por celos. Otro acusado fue Giles Corey, de 80 años, quien se negó a declarar cuando se le acusó a él y a su esposa Martha Corey de brujería. Murió aplastado con piedras por los guardias encargados de hacerlo hablar. A este sistema brutal se le conocía como el detector de mentiras y se utilizaba de la siguiente forma. Se amarraba al acusado a 4 postes a unos centímetros del suelo y se le iban haciendo preguntas. Si no contestaba, se le colocaba una enorme y pesada losa de piedra sobre la espalda. Mientras el acusado se siguiera negando a declarar, se le seguirían agregando losas. Si el acusado sobrevivía 2 días a esta indeseable tortura, se le consideraba inocente. Pero como es de suponer, nadie lo logró. Lo que según los ministros demostraba que todos los acusados eran culpables. Como solo los que se negaban a declarar eran ejecutados, Tituba se salvó y luego fue vendida por su dueño Parris. En los 7 años que duraron los procesos, fueron ejecutados 7 hombres, 13 mujeres, 200 personas fueron arrestadas y 200 más habían sido acusadas por las niñas Parris. Nadie fue quemado en la hoguera como se cree, sino que perecieron en el detector de mentiras, o bien fueron ahorcados, como es el caso de George Burroughs, el antiguo ministro de Salem, acusado de ser el jefe de las brujas Alice y Mary Parker, 2 hermanas que eran amigas de las niñas Parris y que practicaban los ritos con ellas y John Proctor. 4 años después de los juicios de Salem, los jurados firmaron una confesión de error y suplicaron clemencia, lo cual causó un gran alboroto en la sociedad, pues fue la prueba de que muchas personas inocentes habían muerto sin razón. Esta página negra de la historia de Estados Unidos es una auténtica advertencia sobre los peligros del extremismo religioso, acusaciones falsas, fallos en el proceso y la intromisión gubernamental en las libertades individuales.
No olvides suscribirte al canal. Si tienes alguna historia que te gustaría que fuera contada por nosotros, puedes dejarla aquí en los comentarios o mandarla a nuestro correo lahistoriade1990@gmail.com y la leeremos en un próximo episodio. Ojalá te puedas suscribir a este canal, darle like al video y compartirlo, ya que esto nos ayuda a crecer bastante. Yo soy Gustavo Silva y recuerda, no mires por el retrovisor de noche.